Amada Iglesia Restauración, qué gozo y qué alegría nuevamente estar con cada uno de ustedes para compartir una porción de la Escritura. El anhelo de nuestro corazón es que te pueda bendecir, que nos pueda ayudar a crecer, a alcanzar cada una de las cosas que el Señor ha hablado, no solo como iglesia aquí en la ciudad, sino aún de manera personal en tu familia, en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que abras la Escritura, por favor, en Romanos, en el capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer desde el 3 hasta el versículo 8, y dice de la siguiente manera: ordeno pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en el Mesías, y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe; si diaconado, en el servicio; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que comparte, con generosidad; el que cuida de los demás, con diligencia; el que hace misericordia, con alegría. ¡Wow! Qué palabras tan hermosas, tan bellas, qué puntualidad, ¿verdad? Porque todas estas cosas que el apóstol Pablo está mencionando no son ejemplos dados al azar, sino son áreas de verdad que son importantes dentro del cuerpo de Cristo y que demuestran, que hacen la diferencia entre quienes formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y quien no lo hace. Hay mucha gente que puede hacer muchas de estas cosas o algunas de estas cosas, pero no al nivel y a la calidad que la Escritura está pidiendo que lo hagamos. Yo quiero resaltar algunos detalles, algunos puntos importantes en este pasaje y que quiero dejar en tu corazón. Lo primero es que habla, en el versículo 3 dice: ordeno pues. Todos sabemos que la Escritura no es algo opcional. Las ordenanzas, las instrucciones, los lineamientos, todo lo que la palabra de Dios contiene, no son cuestiones personales, no son cuestiones que nosotros podamos elegir si los obedecemos o no, o escoger qué cosas queremos obedecer y qué no, sino que la palabra de Dios está establecida como una ruta de vida, como una ruta para que tú y yo caminemos, para que tú y yo seamos dirigidos, para que nosotros no nos extraviemos hacia ningún lado, pero que todo está puesto para que lo obedezcamos. En pocas palabras, no está sujeto a nuestra condición emocional, no está sujeto a las circunstancias siquiera, sino que están establecidas con el único propósito de que tú y yo, los que somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, obedezcamos cada una de estas instrucciones. Y esta ordenanza dice: nadie piense más altamente de lo que debe de pensar. Tu versión seguramente dice: nadie piense de sí más altamente de lo que debe de pensar, sino que cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno. Hay una relación muy estrecha, amado, entre el concepto que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos en el ámbito personal. Hay una relación muy cercana entre esto y la función o el funcionamiento que la iglesia puede tener. En pocas palabras, el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos influye en la función que desarrollamos dentro del cuerpo de Cristo. Una iglesia sana, una iglesia que funciona de manera efectiva, una iglesia que está cumpliendo su llamamiento y que cada uno de los que la integran está en plenitud, es el resultado de que como personas y como creyentes, nuestro concepto de nosotros mismos es el que la Escritura enseña que debemos de tener.
Esto nos debe de llevar a reflexionar de la importancia de mantener un criterio sano, un corazón sano, un pensamiento sano, emociones sanas, para poder caminar y reflejar y cumplir aquellas cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando no tenemos un criterio equilibrado de nosotros, cuando estamos polarizados en este tema, puede ser que caminemos con un espíritu de rechazo, que es lo más común. Gente que de pronto sentimos que no nos aprecian, o que quizá nadie reconoce lo que hacemos, o pensamientos de este tipo que son alimentados por el rechazo, que son alimentados por la competencia, por el querer sentirnos apreciados o que pertenecemos a. Pero este pensamiento influye y estorba el funcionamiento que cada uno de nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo decía: nadie piense más altamente. En este caso puede ser menos, pero también puede ser más. Existen personas dentro del cuerpo de Cristo que al venir al Señor, quizá en sus primeros años de creyentes, venían con un concepto más alto de su persona. ¿Sí? Algunos de pronto servimos, y con el paso del tiempo, al darnos cuenta que somos buenos en algo, o que Dios nos ha dado dones y talentos en ciertas cosas, comienza a crecer en el corazón ese sentimiento de superioridad, o de sentir o de creer, que somos indispensables. Y aunque no es que no seamos indispensables, no es que seamos gente única, somos gente importante, pero en el cuerpo de Cristo hay dones repartidos en todas las personas. Todos ocupamos un lugar importante, aunque no necesariamente seamos indispensables. Y esto no significa que seamos menos por no ser indispensables. Todos somos importantes, pero nadie somos indispensables. Aún en la Escritura, tú vas a mirar cómo el Señor llamaba gente en ciertos tiempos, les asignaba cosas, pero cuando esas personas por algún motivo no lo cumplían, Dios enviaba a alguien que sí lo hiciera. Entonces, nadie es indispensable, pero en el cuerpo de Cristo todos somos importantes. Pero para poder cumplir la función, para que esos dones, talentos y habilidades que Dios ha puesto en ti y en mí puedan funcionar de una manera libre, de una manera poderosa, bendiciendo a la iglesia, bendiciendo a la ciudad, bendiciendo a todos aquellos que nos rodean, y no hablo solamente de creyentes, hablo de cualquier persona que esté junto a nosotros, necesitamos aprender a desarrollar un criterio equilibrado, es decir, un criterio acerca de nosotros, de cómo el Señor nos mira según su palabra. Todos tenemos un concepto personal de nosotros y de otros según las experiencias que nosotros tenemos, según los errores que podemos cometer, según incluso los éxitos que podamos haber logrado, pero también usamos ese mismo filtro para valorar a las personas que están cerca de nosotros. Quizás si nos bendicen, si podemos obtener un beneficio de ellos, o quizá a nuestro juicio o a nuestro parecer son personas valiosas, entonces los tratamos como tal. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. La Biblia dice aquí: según la medida de fe. ¿Cómo es que yo llego? ¿Cómo es que yo voy a lograr tener esa perspectiva de mí mismo y de la otra persona que me rodea conforme a la palabra de Dios? Dice aquí: según la medida de fe que Dios nos dio. No es que Dios le dio a unos una medida más que a otros. No, a todos nos dio una medida de fe. Pero así como Él nos lo repartió, amado, es responsabilidad de cada uno de nosotros crecer en esa medida de fe. El Señor Jesús, cuando oraba por los apóstoles, decía, hablando del apóstol Pedro en específico, Él le decía: Señor, aumenta su fe. Porque la fe puede aumentar, amado. Cuando tú y yo aumentamos en nuestra fe, cuando tú y yo crecemos en la fe, cuando tú y yo nos interesamos y nos ocupamos en crecer en los temas espirituales, no hablo únicamente de conocer la Biblia escrita, de aprendernos versículos bíblicos, que todo eso es importantísimo y es el primer paso, pero hablo de desarrollar una madurez espiritual,
una madurez en la fe. Hablo de que podamos tener metas en nuestra vida como creyentes y de que seamos objetivos al mirar cuando nos estamos estancando y tomemos decisiones importantes para continuar creciendo y no seamos de esa larga lista de creyentes que ocupan un lugar en las iglesias pero que a lo mejor se han estancado y ya no siguen creciendo. Cuando somos creyentes que estamos en un continuo crecimiento en nuestra fe, entonces el concepto que tenemos ya no será el concepto que nosotros querramos manejar. Ya no será una perspectiva basada en temas humanos, en situaciones sentimentales o emocionales, sino será conforme a la Escritura, porque mientras más conozco al Señor, mientras más conozco su palabra, entonces más comprendo lo que yo significo para Él, el lugar que ocupamos en Él, como dice la Escritura, y comenzamos a vivir plenos y completos, como Colosenses habla. En Cristo estamos plenos y completos, pero en Cristo, es decir, cuando entramos a este nivel de madurez. Entonces, este crecimiento y esta madurez se va a ver reflejado en todo lo que tú y yo hacemos dentro de la iglesia. Porque dice aquí en la Escritura, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en el Mesías, y cada uno miembros los unos de los otros. Amados, el tener un concepto bíblico, un concepto conforme a la palabra de nosotros y de la iglesia y de nuestros hermanos, nos va a llevar a comprender la importancia de funcionar. Como dije hace un momento, existe mucha gente que va a la iglesia. Existe mucha gente a lo largo de todo el país, a lo largo de todo el mundo, que asiste a una congregación. La pregunta es, ¿cuántos de los que asistimos formamos parte del cuerpo de Cristo? Porque solo una persona que ha entendido su posición y su identidad en Cristo conforme a su medida de fe y que ha madurado, entiende y asume la responsabilidad de no solo ir a la iglesia, sino también de formar parte del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de formar parte, la Escritura es muy clara porque dice, así los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno miembros los unos de los otros. Pero dice en el versículo 4, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, asumimos el compromiso, la responsabilidad, pero también el privilegio, amado, de funcionar para la iglesia, de poner para la iglesia y a disposición del cuerpo de Cristo los dones, las habilidades, las herramientas que Dios nos ha dado. Yo quiero dejar en tu corazón este pensamiento. Todo lo que tú y yo hemos recibido de parte de nuestro Dios, no lo hemos recibido únicamente para nuestro disfrute y únicamente para nuestro provecho. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, esos dones, esas habilidades, pueden ser naturales, pueden ser espirituales o de cualquier tipo, Dios las puso allí para que al tú y yo ser parte del cuerpo de Cristo, nuestra vida tenga una función. Si vamos a un término natural, un cuerpo tiene extremidades, tiene miembros, como dice aquí la Escritura, pero para que el cuerpo esté pleno, todos los miembros están funcionando, deben de funcionar. Cuando una persona atraviesa una enfermedad que impide la movilidad de alguno de los miembros, esa persona ya no está feliz, esa persona ya no está plena, esa persona ya no puede moverse y funcionar con libertad y a lo mejor cumplir de manera precisa, libre, exacta, todo aquello que quisiera hacer porque está imposibilitado. Entonces muchos vemos a las personas en esta condición y nos compadecemos porque entendemos el dolor.
Pero de la misma manera el cuerpo de Cristo, amada iglesia, cuando hay creyentes que se rehúsan a funcionar, que se rehúsan a aportar para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo también cumpla su función, el cuerpo de Cristo también se duele. También hay evidencias de ese estancamiento. Y todo miembro que no funciona se empieza a atrofiar. Comienza a perder la destreza. Muchos de nosotros que en algún momento pusimos en algún don a los pies del Señor y de pronto lo retiramos y dijimos no más, no quiero servir, pudiera parecer una decisión que no tiene ninguna relevancia o trascendencia, pero amado, podrían haber consecuencias. Jesús dijo que cuando Él pasó por aquella higuera y esa higuera no daba fruto, dice, vayan y córtenla. Amada iglesia, estamos llamados a funcionar. Estamos llamados a que como cuerpo de Cristo, todos los que decimos formar parte de Él, cumplamos una función. Que todos, así como llegamos alguna vez a los pies de Cristo y le dijimos, Señor, ven, sálvame, perdóname, te entrego mi vida, y Él nos dio salvación y nos dio vida eterna, no es el evangelio únicamente esa parte. También tiene que ver con servir, con funcionar, con que mi vida, que ahora ya no es mía, que ahora ya no es tuya, sino es de Cristo, pueda cumplir y pueda estar a disposición de lo que el Señor anhela y desea para tu vida y para la mía. Entonces, solo para recapitular, amada iglesia, necesitamos poner mayor interés en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos poner mayor interés en nuestra madurez. Necesitamos hacer un análisis, un autoanálisis en nuestra vida para que miremos cómo es que nos comportamos, cómo es que caminamos, qué es lo que quizá los demás puedan percibir de nosotros. Porque si nosotros tenemos un concepto equivocado de nosotros y no conforme a la medida de la fe, entonces recuerda, no solo vas a afectarte a ti, no solo nos vamos a sentir incompletos, insatisfechos en la vida cristiana, sino además estamos afectando el cumplimiento y la función del cuerpo de Cristo. Pero cuando mantenemos un concepto, un pensamiento no positivo, sino bíblico, lo que Dios ha hablado de nosotros, que nosotros comprendamos a profundidad quiénes somos en Cristo, que comprendamos a profundidad el lugar que ocupamos en Cristo, entonces el cuerpo de Cristo podrá funcionar con el poder, la gloria que Dios ha diseñado, que Dios planeó para cada uno de nosotros. Voy cerrando, dando lectura a los últimos versículos. Dice en el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úselo. Esta palabra y esta expresión me gusta mucho, porque recuerda, es una ordenanza. Úselo. No es una opción que tú sirvas al Señor. Amada iglesia, si tú eres de los creyentes que piensas que es que a lo mejor no tengo algo que aportar, o no tengo dones como X persona para hacer X cosa, a veces filtramos las capacidades y habilidades sobre las habilidades que otras personas tienen, y de pronto queremos hacer lo que otros hacen en lugar de desarrollar lo que nosotros podemos hacer según la gracia que Dios nos dio. No olvides, amado, no todos tenemos los mismos dones, no a todos se nos dieron las mismas habilidades, pero a todos nos fue dada una gracia. Yo te pido y te digo en el nombre de Jesús, usa esa gracia. Esa gracia habla de aquello que Dios puso en tu vida. A lo mejor para ti pudiera parecer algo pequeño. Yo recuerdo en algún momento cuando X hermana dentro de la congregación decía, yo no sé cantar, a lo mejor yo no sé bailar, no puedo hacer algunas cosas que veo que otros hacen, pero dice, me meto a la cocina y cocino muy bien, y de verdad que cocinaba muy bien. Y yo me recuerdo en un evento de pastores cómo esa persona cocinó, y todos los pastores se fueron
tan bendecidos y tan contentos, y muchos de ellos usaban esta expresión: aún en los alimentos pude sentir el amor de Dios. Amada iglesia, a veces esas cosas tan pequeñas que tú y yo pensamos que son irrelevantes, son cosas hermosas y gloriosas que Dios puso en nosotros. Ningún don es menor, ningún don es menos importante, ningún don es muy importante o más importante que otros. Todos los dones y todos los talentos que Dios depositó sobre sus hijos son igual de importantes. Todos tienen un lugar y un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Tú tienes un lugar y un propósito en el cuerpo de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: úsalo. Yo quiero animarte, yo quiero invitarte a que reflexiones en qué tanto tú y yo estamos aportando para que la iglesia sea bendecida. Qué tanto tú y yo estamos creciendo en nuestra fe para que eso traiga como evidencia o como resultado, mejor dicho, que el concepto que tengamos de nosotros sea cada vez más apegado a lo que la palabra de Dios dice. Si tú y yo somos de los que todo el tiempo estamos intentando llamar la atención o querer demeritar el trabajo de otros para sentir que el de nosotros vale, o quizá criticando el de enfrente porque consideras que lo puedes hacer mejor, cuidado, a lo mejor allá hay algo que necesitamos sanar. Amados, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Desde la persona en la entrada que te recibe con un saludo de manos, hasta la persona que está en el altar dirigiendo una canción, una alabanza, quien está predicando, quien está presidiendo, a lo mejor aquel hermanito que está en la puerta del baño esperando a que alguien entre para saludarle. Todos somos importantes. Amada iglesia, si tú eres de los que está comprometido, si tú dices formar parte del cuerpo de Cristo, yo te animo a que sirvas al cuerpo de Cristo. Que no seamos de los que nos servimos de la iglesia, sino que seamos de aquellos que servimos a la iglesia. Y tú vas a mirar y vas a experimentar una de las alegrías, el gozo y la plenitud más grande que puedas vivir, porque es más bienaventurado dar que recibir. Espero que esta enseñanza pueda bendecir tu corazón, pueda alentarte, pueda ayudarnos a crecer, y que podamos bajar esta enseñanza a nuestra familia. Si tú tienes hijos que sirven, no los estorbes nunca, anímalos, nunca los desalientes, aliéntalos, que nuestras vidas puedan ser inspiración para aquellos que aún no están sirviendo y digan: yo quiero servir. Y si tú eres alguien que ya sirve, amado, no hables mal del área en el que sirves, no menosprecies lo que haces, no hables de tus líderes ni te expresas mal de ellos, sino siempre conserva en tu corazón esa pasión, esa entrega, porque no olvides, servimos al Señor, servimos al cuerpo de Cristo. Juntos todos somos un solo cuerpo. Tú eres importante también. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra clase de Su Presencia en Casa.